¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Alejandro Sierra, soy estudiante del octavo semestre de la carrera de Liderazgo Pastoral en la Universidad Udabol. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el buen discípulo. ¿Cuáles son las características de un buen discípulo de Jesús? Acompáñenme en esta oportunidad. Para empezar, tenemos que tener claro algunos conceptos y definiciones, pero para eso debemos entender que no todos los creyentes son discípulos. En cambio, todos los discípulos sí son creyentes. Pero es importante entender esa diferencia, ya que mucha gente, todos dicen creer en Dios. Dice la palabra que hasta los demonios creen en Dios. Hasta los demonios saben de la existencia de Dios. Pero una cosa es creer a Dios y otra cosa es conocer a Dios. El verdadero discípulo, una de las características más importantes del verdadero discípulo, creo yo que es conocer a Dios. En la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, verso 50, dice así la palabra del Señor: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es importante tener ese concepto, que el que hace la voluntad es el que conoce al Padre. Ese es el hermano, la hermana, la madre de Jesús. Ese es el verdadero discípulo de Jesús. Entrando directamente a la enseñanza, vamos a ver qué es ser un discípulo de Jesús. En la iglesia hablamos mucho sobre el discipulado y qué es ser un discípulo, y estamos tratando de mejorar en nuestro proceso de ser discípulos en cada iglesia. Y en esta enseñanza vamos a compartir un poco de lo que hemos aprendido tanto en la universidad como en las iglesias que nos han enseñado, y vamos a comenzar respondiendo dos preguntas, dos definiciones. Primero, vamos a responder a qué es un discípulo, y el segundo concepto, qué es un discipulado. Tenemos que entender la diferencia de estos dos conceptos. ¿Qué es un discípulo? El discípulo es alguien que se compromete a vivir como Jesús y para Jesús. Eso es importante. Vivir como Jesús significa que queremos parecernos más y cada día más a Jesús. Queremos vivir como Jesús. Queremos vivir para Jesús. Y eso es lo que vamos a aprender en esta enseñanza, que significa que queremos hacer lo que Jesús hacía. Queremos seguir su ejemplo. Queremos caminar sus pasos. Eso es lo que hace un discípulo. Sigue a su maestro. Queremos vivir su propósito, entender su propósito, lo que Él quería de nosotros y Él quiere para nosotros. Y discipulado es el proceso de por vida para aprender a vivir como Jesús y para Jesús. Ese discipulado no se realiza en una clase de 2 semanas, 6 meses, un año. El discipulado es un proceso que dura toda la vida. ¿Para qué? Para que toda la vida caminemos como Jesús y seamos verdaderos discípulos. Ahora vamos a comenzar a analizar ciertas características que debe tener el discípulo, y para encontrarlas nos vamos a remitir a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 18 al 20, que dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí encontramos 2 características muy importantes, y la primera que vamos a conversar es que el discípulo tiene que ser transformado y tiene que dejarse transformar. Si tú quieres un discípulo, si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que ser transformados por Jesús. Si te das cuenta, aquí al final del versículo 18, dice: porque eran pescadores. Pedro y su hermano Andrés eran pescadores, estaban echando las redes al mar para pescar peces, porque eso es lo que ellos hacían. Pero cuando Jesús los vio, les dijo: yo los haré pescadores de hombres. El Señor transformó sus vidas, los transformó de lo que hacían antes a algo nuevo que iban a hacer ahora. ¿Por qué? Porque el Señor ve en nosotros potencialidad. El Señor ve en nosotros que tenemos competencias, habilidades, que tenemos saberes que Él puede utilizar para beneficio de su reino, para beneficio de su pueblo.
Entonces él sabe, como dice en Filipenses 1:6 también la palabra dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y para que esta buena obra sea perfeccionada, pues tiene que ser también transformada. Primero tiene que ser transformada para llegar a una perfección. Entonces la primera característica que vemos es que el discípulo debe ser transformado. La segunda característica que también está en este pasaje de la Biblia es que el discípulo debe ser determinado, debe tener determinación. En el último versículo que leímos, que es el versículo 20 del capítulo 4, dice, entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos no esperaron a que sea mañana. Ellos no esperaron a que sea después. Ellos no esperaron un poquito más. Al instante dejaron las redes. Jesús los vio, los llamó, les dijo, vengan y los haré pescadores de hombres. Ellos al instante, dice la palabra, con determinación y firmeza, al instante dejaron sus redes y le siguieron al Señor. Debemos ser determinados, debemos ser firmes en nuestras decisiones y seguir al Señor sin pensar nada. Sin pensar que primero tenemos que ir a limpiar nuestras redes, a guardar nuestras cosas, a hacer algo más. Debemos seguir al Señor con determinación. Otra característica que podemos analizar del discípulo es que el discípulo tiene que ser discípulo. El discípulo debe continuar con la misión que Jesús inició aquí en la tierra. ¿Haciendo qué? Haciendo discípulos. En la palabra del Señor, después de haber resucitado, cuando iba a subir a los cielos, les dice a los discípulos en Mateo 28, 18, 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, les dijo Jesús. Eso es lo que debe hacer el discípulo. Debe continuar la misión de Jesús. ¿Haciendo qué? Haciendo discípulos. Es una misión que el Señor nos da, es la gran comisión que el Señor pone en nuestras manos, y nosotros tenemos que saber que eso está por encima de cualquier otro propósito que nosotros tengamos. Cualquier otro propósito que nosotros pensemos que es importante. Lo que es importante es lo que Jesús nos ha dicho que hagamos. Lo que es importante es lo que Jesús nos ha mandado a hacer en esta cita que les habla a los apóstoles, a los discípulos. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. El discípulo, cuando escucha al maestro, aprende. Y el discípulo aprende a enseñar también. Eso es lo que nos manda el Señor, que aprendamos lo que Él nos ha dicho para que lo transmitamos a los demás. Entonces eso es continuar la misión que el Señor Jesús ha empezado aquí en la tierra. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, no podemos quedarnos estáticos, porque Jesús ya hizo su parte y nosotros, bueno, esperemos a que en algún momento llegue el Señor. El Señor nos ha dado trabajo y tenemos que hacerlo. El Señor nos ha dado una misión y tenemos que cumplirla. Si tú estás buscando un propósito en tu vida, tienes que saber que el primer propósito, el más importante que tienes en tu vida, es el de ir y hacer discípulos. Como el Señor lo hizo contigo, te hizo un discípulo. Ve y haz lo mismo con los demás. Esa es una característica del discípulo, hacer discípulos. El discípulo tiene muchas características más. Podemos mencionar entre ellas las que ha aprendido de Jesús, las que Jesús ha venido a enseñarnos. Jesús era obediente, nos enseña a ser obedientes. Jesús era humilde, nos enseña a ser humildes. También el discípulo debe ser humilde. También nos enseña el servicio. Jesús, siendo maestro, se puso la toalla en la cintura y lavó los pies a sus discípulos. Y les dijo, yo he venido a servir, no a ser servido. Y es lo que el discípulo debe aprender. El discípulo, otra característica que tiene, es que debe aprender, debe ser enseñable.
El discípulo tiene que aprender todas esas cosas de su maestro, Jesús. Y entre tantas otras características, el discípulo debe dar la vida como Jesús dio la vida por los suyos. El discípulo debe dar la vida también por los suyos, incomodándose, desgastándose, estando ahí y sirviendo a los demás. Eso es ser un buen discípulo. El buen discípulo da la vida por sus amigos, como Jesús la dio por ti y la dio por mí. Espero que estos breves minutos hayan sido de edificación para todos ustedes, para nosotros. Espero que esos 10 minutos que han pasado tan breve hayan podido ayudarnos en nuestra formación como líderes. Es importante que como líderes conozcamos las características de los discípulos, que son las que tenemos que transmitir a los discípulos que vamos a enseñar también. Dios los bendiga. Muchas gracias por la atención.